Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá. Es un honor para nosotros estar en este quinto Ateneo de la Sociedad Argentina de Lípidos. Mi nombre es Matías Arrupe, yo soy médico cardiólogo y voy a coordinar junto con Melina Buerín y con Maribel Araujo este quinto Ateneo. Bueno, el tema que elegimos para este Ateneo era triglicéridos, abordaje integral de la hipertrigliceridemia leve a moderada, enfoques actuales y perspectivas futuras. Y tenemos la suerte de contar con Ariel Kraselnik como disertante. El tema de su disertación es intervenciones no farmacológicas en la hipertrigliceridemia, impacto de las modificaciones del estilo de vida. Ariel es médico cardiólogo, actual presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida, codirector del posgrado de nutrición basado en plantas de la Universidad Nacional de Rosario y es miembro del Consejo de Epidemiología y Prevención de la Sociedad Argentina de Cardiología. Excelente. Bueno, de vuelta agradecerle a la Sociedad de Lípidos. Veo a algunos colegas que conozco ahí personalmente, otros no personalmente, pero los conozco, así que les agradezco mucho la invitación y la confianza. Vamos a hablar un poco de abordaje no farmacológico de la hipertrigliceridemia, ¿eh? Para hacer una breve introducción. Vamos a recordar que las lipoproteínas heterogénicas, si bien durante mucho tiempo, y como me enseñaron a mí en la FAU, incluso durante la formación de cardiología, las igualamos a las LDL, debemos pensar también en lipoproteínas heterogénicas como todas aquellas que tienen ApoB y tienen la capacidad de atravesar el endotelio y quedar retenidas en el espacio subendotelial y allí desencadenar la respuesta inflamatoria que caracteriza la aterosclerosis, ¿no? Es decir, va más allá de las LDL, que son obviamente las más abundantes y las que más se relacionan con enfermedad cardiovascular, pero cada vez más evidencia tenemos de las partículas ricas en triglicéridos, sobre todo estas tres, y estas dos especialmente, las VLDL y los kilometrones remanentes, también las IDL, que normalmente tienen una vida media muy cortita, pero son ricas en triglicéridos y de hecho, cada vez más evidencia nos indica que los triglicéridos, que fue como una especie de debate en la prevención cardiovascular, si había que mirar los triglicéridos, no mirar los triglicéridos, si eran un factor de riesgo o no, hoy sabemos que son un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? No tanto por los triglicéridos en sí mismos, porque los triglicéridos en sí mismos no están en la placa aterosclerótica, sí algunos derivados de ellos, pero sí sabemos que las partículas ricas en triglicéridos cargan colesterol, como podemos ver acá, ¿sí? Que es lo que llamamos colesterol, las partículas remanentes o el colesterol remanente, y partícula por partícula cargan mucho colesterol, y el colesterol es lo que genera la reacción inflamatoria y la acumulación en los macrófagos, la formación de cristales, activación de inflamasoma y demás. Entonces, partícula por partícula vemos que son muy aterogénicas, y de hecho se postula que justamente el riesgo de los triglicéridos elevados es que refleja una alta concentración de partículas ricas en triglicéridos que cargan este colesterol remanente, que es lo que genera estos problemas a nivel de las arterias, ¿no? Simplemente como para repasar que entonces vamos a ampliar un poco la mirada y hablar de lipoproteínas heterogénicas en su conjunto, incluyendo las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y está bueno esto de pensar en lipoproteínas sobre todo. Cuando hablamos de hipertrigliceridemia elevada moderada, que la definimos como menor a un milimol por litro, menor a 900, 1880 aproximadamente, tenemos en general, ¿sí?, que pensar en causas secundarias, por eso yo las puse acá en negrita, ¿sí?, sobre todo la obesidad, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, que vienen de la mano, estas tres cosas, la diabetes, que es un estadio un poquito más avanzado, la tipo 2 de la resistencia a la insulina, y factores relacionados a la alimentación, como el consumo de alcohol, dieta alta en carbohidratos refinados, en ciertos tipos de grasas, y normalmente cuando vemos elevaciones significativas, estamos viendo un doble impacto, una predisposición genética que se combina con hábitos y con cuestiones de la epidemiología que son muy comunes, como vamos a ver dentro de un rato, como son estas que están acá marcadas, ¿sí? Tenemos una terrible pandemia de diabetes, vean cómo fue aumentando en los últimos años. Hay
según datos del 2021, más de 537 millones de personas viviendo con diabetes diagnosticada en el mundo, ¿sí? Y en Argentina tenemos no solamente una gran prevalencia de obesidad y sobrepeso, 2 de cada 3 argentinos tienen obesidad o sobrepeso, según las encuestas nacionales de factores de riesgo, sino que también alrededor del 13% tiene diabetes o prediabetes. Es un montón y esto viene en franco aumento, como lo vemos acá en las distintas encuestas nacionales de factores de riesgo, viene aumentando muy marcadamente. ¿Por qué les cuento esto? ¿Y por qué va a ser interesante conocer eh, los factores que subyacen a la hipertrigliceridemia? Porque, bueno, las medidas no farmacológicas, las farmacológicas también, obviamente, pero las medidas no farmacológicas van a actuar sobre estos mecanismos, ¿sí? Que favorecen que aumenten las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Veamos, por ejemplo, el tejido adiposo disfuncionante, la adiposopatía, característica de la obesidad, ¿sí? Sobre todo la obesidad central. Em, Podemos ver que el tejido adiposo se vuelve disfuncionante y una de las cosas que hace es volverse insulino resistente. Esta es una maravillosa figura de un maravilloso trabajo de Costa Gil que se llama La tormentosa relación de las grasas y la diabetes, o algo así. Está tremendo y este gráfico resume muy bien lo que le pasa al tejido adiposo cuando se hipertrofia más allá de su límite fisiológico, se vuelve resistencia a la insulina y empieza a derramar de alguna manera ácidos grasos libres hacia el torrente sanguíneo que se depositan en distintos órganos. Una de las cosas que hacen esos ácidos grasos libres es llegar al hígado, ¿sí? Y los ácidos grasos que llegan al hígado se terminan por distintas vías enzimáticas, algunos se oxidan, obviamente, pero la mayor parte de ellas, sobre todo cuando hay un superávit energético y en ciertas condiciones de relación insulina-glucagón y demás, se terminan convirtiendo en triglicéridos que se exportan en forma de VLDL. Entonces, podemos entender que este es uno de los mecanismos por los cuales el descenso de la masa grasa, sobre todo la masa grasa a nivel visceral, va a reducir la resistencia a la insulina del adipocito, por lo tanto va a haber una menor disposición de ácidos grasos libres que llegan al hígado, que son el 60% del sustrato que utiliza para formar estos triglicéridos. Después tenemos grasa que viene de la dieta y después tenemos lipogénesis de novo, que ocurre sobre todo cuando hay superávit calórico y en estados de hiperinsulinemia crónica, ¿sí? No ocurre siempre. Esta es por lejos la vía más importante, ¿sí? Y sabemos que además de la cantidad de lipoproteínas heterogénicas, tenemos modificaciones que ocurren cuando hay resistencia a la insulina, sobre todo, que hacen que las lipoproteínas se vuelvan más heterogénicas unidad por unidad. Esto lo vemos en las famosas LDL pequeñas y densas, ¿sí? Que son LDL con más contenido de triglicéridos, con menos contenido de colesterol, y son más pequeñas, y unidad por unidad son más heterogénicas que las LDL más grandes. Bien, conociendo entonces esto, este breve repaso fisiopatológico, podemos entender cómo algunas de las medidas basadas en evidencia para la hipertrigliceridemia van a actuar. Por ejemplo, ¿qué nos dicen las guías? Este es un consenso del manejo de la hipertrigliceridemia, en realidad de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. A mí me gusta más referirme en el concepto de lipoproteína. Nos dice evitar los carbohidratos altamente refinados, incorporar comida de origen marino, especialmente pescado graso, esto es por el contenido omega 3, aunque ahora vamos a ver que esto puede tener algunos bemoles tal vez. Aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, ¿sí? Frutas, vegetales, granos integrales, que son fuentes de carbohidratos, pero no son fuentes de carbohidratos altamente refinados, ahí tenemos que hacer esa adquisición. Evitar el consumo excesivo de alcohol y sustituir las grasas mono y poliinsaturadas, perdón, sustituir las grasas animales, ¿sí? Por grasas mono y poliinsaturadas predominantemente de origen vegetal. Vamos a repasar algunas de estas medidas en relación a lo alimentario, y capaz es lo que hay más cosas para charlar. Después vamos a hablar un poquito de actividad física, ¿sí? El reemplazo de carbohidratos por grasas es la medida dietética desde el punto de vista del perfil de nutrientes que tiene el efecto más reductor, ¿sí?
a nivel isocalórico, cuando se sustituye gramo por gramo, carbohidrato por grasa, sobre todo cuando es carbohidratos por grasas poliinsaturadas. Esto es un estudio que es una revisión muy detallada de muchos estudios de unidad metabólica muy controlados que analiza la sustitución isocalórica de distintos nutrientes en el perfil de lípidos, y podemos ver que la más eficiente desde ese punto de vista es la sustitución de carbohidratos por grasas poliinsaturadas. ¿Sí? Acá lo podemos ver. Podemos ver el efecto de sustituir grasas saturadas, que sabemos que tiene un efecto en aumentar el colesterol LDL. Sustituir grasas saturadas, que vienen sobre todo de las carnes y de los lácteos, en la dieta, al menos en las dietas en Argentina, son por lejos las carnes y los lácteos la principal fuente. Sustituirla por distintas fuentes de grasas, sobre todo poliinsaturadas, reduce no solo el LDL, sino también los triglicéridos. Y acá vemos el efecto de sustituir por carbohidratos. Es decir, el efecto en el perfil lipídico más beneficioso, sacando a las grasas trans, cuyo consumo debería ser el mínimo posible, es sustituir grasas saturadas por poliinsaturadas. Y no solamente lo vemos por efectos directos en el perfil lipídico, esto tiene que ver sobre todo estos efectos con la expresión del receptor hepático de LDL, que favorece el clearance de estas lipoproteínas. Sin embargo, vemos que también las grasas poliinsaturadas, comparadas con las saturadas, ¿eh? tienen efectos en la sensibilidad a la insulina. Acá tenemos un metaanálisis de 102 ensayos clínicos en condiciones muy controladas, en los cuales vemos que la sustitución isocalórica, ¿sí? con iguales calorías, de grasas saturadas por grasas poli o monoinsaturadas, se traduce en una reducción de la resistencia a la insulina y de la hemoglobina glicosilada, tal que cada 5% de reducción de grasas saturadas y sustitución por grasas insaturadas se reduce 0,1% de la hemoglobina glicosilada. Es decir, no solamente vemos una cuestión directa en el perfil lipídico, sino también en la sensibilidad a la insulina. Como vimos recién en ese grafiquito azul, mejorar la sensibilidad a la insulina le quita sustrato al hígado para hacer VLDL, por lo tanto es algo beneficioso. Cuando hablamos de la alimentación, ¿sí? tenemos que tener en cuenta, si bien esto es algo que es un trabajo espectacular del CESNI, que habla de la evolución de la mesa argentina. Acá vemos de hace más de 10 años, la mesa argentina sigue bastante parecida, aunque hay más productos procesados y ultraprocesados seguramente, o sea, no mejoró, probablemente empeoró, pero me parece bastante representativo, a pesar de los años que pasaron, de que nosotros hablamos de carbohidratos, ¿sí? y de grasas saturadas, pero está bueno verlo en alimentos, ¿sí? verlo en alimentos. Acá sobran panificados, hay muchas carnes rojas, hay muy poco contenido de esto, de los colores esto de la fruta y las verduras, comida pedida, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, ¿sí? Y en el quintil 1 de ingresos, el más bajo, hay menos consumo de carnes y todavía más consumo de carbohidratos refinados. Cuando hablamos de carbohidratos, acá hablamos de esto, de pan, galletitas, ¿sí? fideos, arroz blanco, no hablamos de granos integrales, no hablamos de frutas y verduras, que es bajísimo el consumo. De hecho, 7 de cada 10 argentinos, según la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, 7 de cada 10 argentinos no consumieron ni una fruta o verdura fresca al menos una vez por día en los últimos 3 meses. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, debemos tener cuidado en no meter en la misma bolsa a los caramelos, que a las lentejas, que a las bebidas azucaradas, que a las frutas, ¿sí? Porque claramente el problema a nivel epidemiológico que estamos teniendo no viene por este lado, ¿sí? Y tenemos un montón de evidencia también que habla de que el mayor consumo de esos alimentos es beneficioso para la salud, incluyendo el perfil de lípidos. Vean los que son los llamados alimentos opcionales, que son lo que llamamos cada vez más hoy ultraprocesados, son golosinas, snacks, productos de copetín, gaseosas, como viene aumentando en Argentina y se mantienen en niveles muy elevados, y que de hecho en niños y adolescentes representan en las calorías por día el mayor grupo consumido, ¿sí? Casi más de un tercio de las calorías de los niños y niñas y adolescentes viene de estos alimentos que son absolutamente prescindibles y que generan problemas para la salud. Todo esto se traduce, además de la diabetes, en esto que se los vuelvo a marcar, porque es una estadística espeluznante: 2 de cada 3 argentinos tienen obesidad o sobrepeso. ¿Sí? Y a medida que va aumentando el índice de masa corporal en las poblaciones, esto obviamente a nivel epidemiológico es por aumento de grasa corporal y especialmente visceral, se traduce en una mayor prevalencia de anomalías, sobre todo de los lípidos. Miren
las personas con sobrepeso o con obesidad, entre el 60 y 70% tienen alguna forma de dislipidemia, y en general es una elevación de los triglicéridos. Tengamos en cuenta que el descenso de peso, ¿sí? Por la forma que sea con alimentación, sea con medicación, que ahora se cuenta con mucha medicación eficiente y segura desde el punto de vista cardiovascular, lleva, esto no es matemático obviamente, pero se puede calcular una reducción de alrededor de 8 miligramos por decilitro cada kilo de peso perdido. Por eso vemos personas que tienen descensos importantes de peso que suelen mejorar mucho los triglicéridos, ¿sí? Algunas palabritas con el consumo de alcohol, ¿sí? Nada más puse esta diapositiva. El alcohol tiene efectos elevadores de los triglicéridos por muchos mecanismos, acá los podemos ver, no los voy a decir en detalle, pero en este gráfico los pueden ver, tanto a nivel periférico como a nivel del hígado. Y tengamos en cuenta que dejar de beber, cuando hay consumo elevado de alcohol, puede reducir gran parte de los triglicéridos, hasta el 80% de los niveles de triglicéridos que están aumentados. Tengamos en cuenta que Argentina es el segundo país en consumo de alcohol de América del Sur. Estos son datos oficiales del Ministerio de Salud. Y se estima una ingesta muy alta de alcohol, sin hablar de todos los problemas que genera a nivel de violencia, accidentes de tránsito y demás. Algunas palabritas sobre el omega 3 que me parece interesante aclarar. Se habla mucho hoy de omega 3 porque está dentro de parte del arsenal farmacológico. No sé si Patricio va a hablar un poco de eso. Yo no voy a hablar de los fármacos de omega 3, sino más de los suplementos. Sabemos que los suplementos omega 3 tienen mecanismos descriptos, ¿sí? Mejorando la sensibilidad a la insulina y mejorando también el metabolismo periférico de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Esto se suele traducir en una reducción de los triglicéridos plasmáticos, de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Esto lo vemos con todas las fuentes de omega 3. Las más estudiadas son el aceite de pescado en forma de suplementos, ¿sí? En un metaanálisis del 2020 que analiza la suplementación con omega 3 para el riesgo cardiovascular, lo que sí se ve es que hay una alta certeza por Grade de 27 ensayos clínicos que los omega 3 reducen los triglicéridos. ¿Cuánto? Alrededor de un 15% en promedio. Y esto se ve sobre todo con aceite de pescado, pero también se ve efecto con ALA, con el omega 3 de cadena corta de origen vegetal. Ahora, a nivel de reducción cardiovascular, bueno, esto da para otra charla capaz, pero los efectos son bastante pequeños en su magnitud y la verdad es que no tienen muy alta certeza, sobre todo teniendo en cuenta los estudios que se incluyeron en este metaanálisis, que fue el REDUCE, que fue el que fue definitivamente positivo, otros que no fueron positivos. Esto lo voy a pasar rápido. Sin embargo, a partir del REDUCE, que es este estudio de acá, que fue marcadamente positivo, fue una suplementación con icosapentilo, con una forma muy purificada de EPA en dosis muy altas, 4 gramos al día, que fue muy positivo desde el punto de vista de la reducción de eventos cardiovasculares. Se incluyó en las guías, tanto norteamericanas como europeas, con una indicación 2A y nivel de evidencia B. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: acá no estamos hablando de omega 3, ni de alimentos, ni de suplementos que se compran en la farmacia. Acá estamos hablando de un tratamiento farmacológico, ¿sí? El icosapentilo que se usó, el Reducit, el Vascepa, que es la marca comercial que se utilizó, no es aceite de pescado, ni es algo que se pueda, digamos, imitar. Es una forma altamente purificada, ¿sí? Las dosis no se alcanzan con suplementos comunes. Tendríamos que tomar 9 cápsulas al día de un suplemento común y nos estaríamos llevando además otros excipientes y también bastante DHA. Sería un tratamiento muy caro además. Tampoco lo alcanzaríamos comiendo pescado, ¿eh? Tendría que comer casi medio kilo al día de salmón y nos estaríamos llevando de regalo grasas saturadas, contaminantes y bueno, el costo y las cuestiones derivadas en la sustentabilidad si esto lo empieza a hacer todo el mundo. Entonces, las dos palabritas que les quería decir de omega 3 es que el beneficio cardiovascular de los omega 3 hoy es incierto. Si existiera es de escasa magnitud. Sí se ve beneficios con altas dosis de EPA y ester de grado farmacológico, esto es el Reducit,
pero en pacientes de alto riesgo cardiovascular con hipertrigliceridemia y add-on estatinas. ¿Eh? Y los suplementos de omega 3 en cualquiera de sus formas incrementan el riesgo de fibrilación auricular de forma dosis dependiente. Si bien el efecto es de una magnitud pequeña, es para tenerlo en cuenta. Acá les dejo una pequeña tablita que yo confeccioné. Esto lo hice para un manual de cardiología que espero que se publique dentro de poco, como pautas saludables generales de alimentación. Esto no está específicamente hecho para los triglicéridos, pero en general las pautas saludables de alimentación aplican también para reducir los triglicéridos. Em, Dos palabritas más, esto es un poquito menos controversial capaz, pero es importante marcarlo, sobre el ejercicio físico. Es menos controversial, me refiero a que uno puede hablar mucho de distintas aproximaciones de alimentación y qué sé yo, pero ejercicio físico hay un consenso muy grande de que es importante ser una persona físicamente activa, no solo hacer ejercicio físico estructurado, sino mantenerse activo durante el día, evitar periodos largos de estar en la silla, tratar de caminar, de usar escaleras, de moverse naturalmente y hacer ejercicio estructurado. Esto no lo duda nadie. La, Cuando hay hipertrigliceridemia, el solo hecho de empezar a hacer ejercicio físico puede llegar a reducir hasta la mitad de los valores de triglicéridos, hasta el 50%, ¿sí? Lo que es importante, el concepto que hoy fue cambiando en el último tiempo, sobre todo a nivel cultural en nosotros los cardiólogos, es que el cardiólogo se lo asoció mucho con salga a caminar, salga a correr, y siempre miramos con un poquito de resquemor el ejercicio de fuerza por algunos efectos que podría tener en elevar la presión arterial y demás. No obstante, hoy se sabe, ya hay pero una evidencia abrumadora, de que el ejercicio de fuerza es muy importante y que está indicado, de hecho, cuando hay problemas metabólicos, no solamente hipertrigliceridemia, sino obesidad, hipertensión, si está controlado, obviamente, dislipidemia, diabetes. ¿Sí? Se trata de sumar, además del ejercicio aeróbico, ejercicio que en inglés sería de resistencia, que nosotros le decimos de fuerza, 3 veces por semana, ¿sí? Al menos. Y esto es para personas con obesidad, con dislipidemia, con diabetes. ¿Eh? Ejercicio de fuerza, levantar algún peso externo o hacer fuerza con el propio peso, eso después se individualiza, pero es muy importante, ¿sí? Los mecanismos son múltiples por los cuales se reducen los triglicéridos, tanto a nivel central, a nivel del hígado, como a nivel del tejido adiposo, del endotelio y del propio músculo esquelético, ¿sí? No voy a entrar en los detalles capaz moleculares, pero acá podemos ver cómo mejora la oxidación de grasas, mejora la sensibilidad a la insulina del tejido adiposo, ¿sí? Mejora el catabolismo de las lipoproteínas a nivel endotelial y demás. Si queremos resumir los mecanismos por los cuales el ejercicio reduce los triglicéridos, son estos, ¿sí? Mejora la expresión de las lipasas endoteliales, mejora la sensibilidad a la insulina, tanto central como periférica, la oxidación de grasas y el transporte reverso de colesterol. Algo que a mí me gusta siempre remarcar es que para que la persona, obviamente esto se individualiza, ¿no? Desde ya, pero tenemos que tratar, en la medida que sea seguro y usar un buen criterio, de no poner barreras para que la persona al menos se empiece a mover. ¿Sí? Después si va a hacer una actividad más intensa, física, lo podemos evaluar un poquito más concienzudamente por el tema del riesgo cardiovascular de los momentos que hace actividad. Pero cuando las personas tienen un riesgo, no tienen factores de riesgo cardiovascular, tienen un riesgo bajo y la intensidad física, perdón, la intensidad de la actividad física va a ser baja o intermedia, no hace falta hacer nada. Al menos esto nos dicen los europeos. Después puede haber algunas controversias respecto a esto, ¿sí? No quiere decir que sea siempre así, pero aunque sea para que la persona empiece a caminar más, empiece a hacer algo, alguna actividad liviana, levantando algún peso liviano, debemos de tratar de ser más, tener el sí un poquito más fácil, siempre teniendo en cuenta a quién tenemos adelante, ¿no? Obviamente. Bien, entonces, para resumir, ya para terminar la clase, acá tenemos lo que estuvimos charlando, hablar de una dieta saludable, un patrón alimentario saludable, incrementar la actividad física, algunas pautas específicas de reducción de las bebidas azucaradas, los azúcares agregados, el alcohol, aumentar la actividad física, bajar de peso, todo esto son las medidas farmacológicas estándar. Probablemente no les estoy diciendo nada nuevo con todo esto, capaz algunas cosas ya las sabían,
capaz otras no, pero cuando hablamos de medidas no farmacológicas nos encontramos con problemas que no son de información en general, ¿sí? No son tanto de información. Son estos los problemas, ¿no? Que aparecen en la medicina. Tengo 15 minutos por consulta, los pacientes no me dan bolilla, el impacto es bajo, o eso pensamos, porque capaz no tenemos una buena información, vimos que el impacto no es para nada bajo, ¿sí? Poder reducir, y créame, y usted seguro también tiene la experiencia de pacientes que se ponen las pilas y hacen muchas cosas buenas en mejorar su alimentación, bajar de peso y los triglicéridos se prácticamente normalizan, ¿sí? Yo tengo mucha experiencia con eso y seguramente ustedes lo habrán visto también. ¿Sí? El impacto no es para nada bajo, obviamente tiene que haber una adherencia. No tengo herramientas, no sé cómo prescribir esto, los pacientes prefieren la medicación, no hablo nada de esto y derivo a nutriquinesio y si el paciente va o no va, deja de ser un problema mío. Mis colegas no lo hacen, ¿sí? Todo esto son barreras, barreras que nos encontramos a la hora de las medidas no farmacológicas, ¿sí? Cuando todo esto tan lindo se cae, cuando llegamos al consultorio y nos encontramos con una sala de espera así. Entonces, esto es importante entender que la prescripción de hábitos saludables es algo que no aprendemos en la facultad y que afortunadamente hoy está más estructurada la forma de hacerlo, ¿sí? La medicina estilo de vida es la práctica de intervenciones basadas en evidencia que tiene como objetivo ayudar a personas y familias a adoptar y sostener hábitos saludables que afectan la calidad de vida. Y esto es una rama creciente de la medicina, ¿sí? Que se basa en aprender a prescribir estos hábitos, conocer y comunicarlos, no antagonizar con farmacoterapia o procedimientos, ¿sí? Esto es muy importante, en general son complementarios, y ustedes saben que las medidas de estilo de vida siempre están en la base de todos los tratamientos. Trabajar en equipo, pero no hacer derivología, sí tener una red, eso sería lo ideal. Tener coherencia personal de las sociedades científicas, ¿sí? Esto es algo que está muy importante que se vea porque aumenta la credibilidad y aumenta nuestra credibilidad en las medidas no farmacológicas, ¿sí? Por ejemplo, tener snacks saludables en un evento científico, ¿sí? Pues eso es parte de la coherencia de las sociedades científicas, ¿sí? Tener recursos gráficos preimpresos es muy útil, redes sociales confiables, que el paciente pueda entrar con el celu y ver recetas, ver gente que le hable con más tiempo que capaz uno tiene en la consulta, uno muchas veces no tiene tiempo para abordar todo, ¿sí? Comentarles que existe la Sociedad Argentina de Medicina Estilo de Vida, existe una diplomatura en Medicina Estilo de Vida, simplemente se los comento para que sepan que uno puede elegir también formarse en estos paradigmas. No obstante, los desafíos son la capacitación de los equipos de salud, la adaptación a los contextos socioeconómicos y culturales. No todo el mundo puede seguir la misma dieta, ¿sí? Ni hablar. Las coberturas, los reembolsos, el tiempo que nosotros dedicamos a los programas de estilo de vida. Generar y comunicar evidencia científica. Hay mucha menos producción de lo que es estilo de vida que de farmacología. La divulgación. Y esto yo sé que es difícil y a veces puede ser desmotivante, pero la realidad es que hasta que uno no aborde las causas de la hipertrigliceridemia, que empezamos a tirar el hilito, es la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, y seguimos tirando el hilito, es una mala alimentación, una actividad física insuficiente, seguimos tirando el hilito, es un entorno que favorece que tengamos acceso a alimentos de mala calidad, que favorece el sedentarismo. Entonces, hasta que no se aborde eso, vamos a seguir, como estos médicos, ¿sí? Secando el piso, que es muy importante secar el piso, pero lo que se trata de hacer con las medidas no farmacológicas es cerrar la canilla, ¿sí? Cerrar la canilla es lo que va a hacer eventualmente que las medidas no farmacológicas sean la estrella, como deberían ser, de los abordajes para los factores de riesgo y para prevención primaria y para prevención secundaria. Y bueno, obviamente no antagonizar con la farmacoterapia, pero siempre en la base tienen que estar estas medidas, porque si no es como estar secando el piso con la canilla abierta. Ese es el concepto que quiero que se quede. Bueno, muchas gracias por su Muchísimas atención. gracias, muchísimas gracias, Ariel. Gracias por sumarte con esto tan interesante. Como en virtud del tiempo estamos corriendo por el tema técnico, vamos a presentar al doctor Juan Patricio Nogueira.
Pato, para los amigos, médico internista y endocrinólogo, PhD en nutrición, Marsella, Francia, investigador adjunto del CONICET, expresidente de nuestra sociedad y presidente actual de la Federación Argentina de Endocrinología. Así que Pato nos va a hablar de tratamiento farmacológico de la hipertrigliceridemia leve a moderada y las opciones actuales y los horizontes nuevos. Patricio. Buenas noches, ¿me están escuchando correctamente? Sí, perfecto, Pato. Dale, bueno, vamos. Entonces, bueno, Walter me dijo que habla hasta las 9, así que bueno, vamos a tratar de ser muy, muy reducidos. Como este tema es muy interesante, voy a tratar de resumir algunos puntos. Bueno, un poco el programa es repasar los hipolipemiantes clásicos, los no clásicos y las perspectivas futuras. Recordemos que hipertriglicemia moderada se considera entre 150 y 885, es un poco la última clasificación más usada, y tenemos que repasar un poco la fisiología, recordando que tenemos dos órganos, el intestino y el hígado. El intestino produce kilomicrón con su ApoB48, y el hígado produce dos tipos de VLDL, el tipo 1 que es más cargado en grasa y el tipo 2 que es más cargado en colesterol. Estas dos lipoproteínas, kilomicrón y VLDL, comparten una enzima común que es la lipoproteinipasa, que en sujetos sanos lo que hace es formar remanentes de kilomicrón y VLDL y son captados rápidamente por la pared arterial y tenemos, esto explica, digamos, un fenotipo de LDL más de tipo grande y laxo. En el paciente con NAFLD o con diabetes, tenemos por un lado hay una hiperproducción de B48 y una hiperproducción de ApoB100 en el VLDL. Sumado a este fenómeno de insulina resistencia, tenemos alteración en la actividad de lipoproteinlipasa y a mayor producción y menor catabolismo de lipoproteinlipasa se van acumulando remanentes y va transportando triglicéridos de VLDL hacia el LDL y forma lo que se llama el LDL pequeño y denso, que es de tipo aterogénico. Entonces lo que tratamos de hacer con la terapéutica es ir hacia la izquierda, disminuir remanentes y disminuir las ApoB48 y la ApoB100. Este es un resumen, un poco del mecanismo de acción de los hipolipemiantes. Simplemente, lógicamente, acá tenemos estatinas, inhibidores de PCSK9, pero acá nos ocupa principalmente los triglicéridos. Y fíjense que los fibratos actúan principalmente sobre la lipoproteinipasa y los omega 3 actúan sobre la síntesis. Entonces, fibratos sobre el catabolismo y omega 3 concentrados sobre producción. Cuando hablamos de producción nos referimos principalmente a ApoB, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede con diversos análisis? Esto es un metaanálisis, la cual analizó todos los estudios con fibratos y en su momento se había determinado que había una reducción significativa de evento coronario, hasta que si analizamos estos ensayos clínicos con fibratos, en realidad había exclusión frecuente de pacientes con triglicéridos más de 4 gramos, teníamos el estudio FIEL y ACOR una mediana de 1,5 y el placebo también. Entonces, bueno, un poco era el problema del diseño de los ensayos clínicos, hasta que surgió justamente el estudio Prominent con pemafibrato, que es un agonista selectivo de piperalfa, en diabéticos tipo 2, con la clásica dislipemia mixta, aumento de triglicéridos y disminución de HDL, 10.497 pacientes, 66 en prevención secundaria. Esperábamos encontrar un resultado significativo, pero vimos que no hay diferencia significativa. Y cuando vemos los lípidos, lógicamente disminución de triglicéridos, ligera disminución de remanentes, pero hay un aumento de ApoB. Con este estudio reflotamos el concepto que la ApoB, que es un determinante de número de partículas, es también un determinante de riesgo cardiovascular. Si yo no bajo ApoB, no bajo riesgo cardiovascular. Ahora bien, ¿qué pasó en subanálisis del Prominent cuando se utilizó resonancia magnética con elastografía? Vemos que hay una disminución de la elastografía en color celeste con pemafibrato. Esto explicaría disminución de inflamación y de fibrosis en pacientes con hígado graso. ¿Qué sucede con los omega 3? Distintos ensayos con omega 3 a dosis de 1 gramo de EPA y DHA no mostró ningún tipo de resultado significativo. Y cuando se hicieron metaanálisis con la mezcla EPA y DHA, tampoco se obtuvo una reducción significativa. Hasta que surge el primer estudio japonés, que es el estudio YELIS, con 1.800 miligramos de una forma de EPA concentrado, esterificado, versus estatinas, vemos cómo hay una reducción significativa de eventos. Bien, entonces, hasta que, como mencionaba Ariel, justamente el estudio REDUCE en prevención secundaria, muchos de estos pacientes eran diabéticos, estaban tratados con estatinas, con un triglicérido entre 1,5 y 5 gramos,
y recibían 4 gramos de icosapentanoato de etilo, una forma esterificada y concentrada del EPA. Lógicamente se observó una reducción significativa de MACE, muy importante, y esto se ve claramente en estos dos gráficos. Cuando vemos los análisis compuestos también hubo una reducción significativa independientemente del nivel de triglicéridos. Ahora, lo interesante es que en el REDUCE-IT hubo una disminución aproximadamente 9% de la ApoB, retengan la ApoB. Después surgió el estudio STRENGTH con la mezcla de HA y EPA, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, 13.000 pacientes, pero fíjense que la curva se superponía. Y acá este es un plot de la ApoB, distintos ensayos clínicos. Fíjense que el REDUCE-IT, acá vemos la reducción de la ApoB y obviamente la barra vertical, reducción de riesgo cardiovascular, y explicaría en parte la reducción de ApoB, la reducción de riesgo cardiovascular, sumado a un efecto antiinflamatorio. En cambio, el STRENGTH, no, con la mezcla de EPA y DHA no hay reducción de ApoB ni reducción de eventos. ¿Qué pasa con la cirugía bariátrica? En este trabajo que publicamos en el 2017, en su momento todavía se hacía anillo gástrico, bypass gástrico y manga gástrica. Vemos como una reducción significativa de triglicéridos y un aumento de HDL independientemente de la técnica. Recordemos que la cirugía bariátrica, por el estudio de SOS, bajó mortalidad cardiovascular, en parte también explicado por los lípidos. Ahora, en este trabajo que hicimos, comparamos a 6 y 12 meses las concentraciones de las ApoC3, sobre todo la ApoC3, que es un inhibidor de la lipoproteinipasa, se correlaciona con triglicéridos y vemos que hay una disminución significativa a 6 y 12 meses. Pero observemos el gráfico a la derecha, lo que observamos que hay una disminución de la concentración de ApoC3 en lo que sería el no HDL en color blanco, y hay un aumento de la concentración de ApoC3 del estado basal a los 12 meses en el HDL. En cierta forma, la cirugía bariátrica permite como restablecer la homeostasis fisiológica a 12 meses de la cirugía. Ahora bien, 2 palabras de semaglutid en hígado graso como modelo de hipertrigliceridemia. En este trabajo que en el CUSI vemos una resolución de la inflamación y fibrosis, y podemos repasar un poco este trabajo de Bruno Vergés con liraglutid, en el cual baja las concentraciones de ApoB100 en cada una de estas fracciones lipídicas, y en la parte inferior, en este estudio cinético, bien lo que sería el catabolismo, o sea, la eliminación de cada una de estas apoproteínas B100 determinado por liraglutide. Y esto se explica porque el liraglutide, fíjense en este estudio, en color negro baja la concentración de PCSK9 y eso aumenta la expresión del receptor DLDL y explicaría el mayor catabolismo. ¿Qué sucede con la pioglitazona y el hígado graso? Sabemos que justamente actúa sobre todos estos parámetros inflamatorios y la dislipemia heterogénica y la lipotoxicidad, por lo cual baja también evento cardiovascular. Este viejo metaanálisis, comparando en su momento Pio con Rossi, baja 40 miligramos de triglicéridos y aumenta casi 5 miligramos de HDL. Y en este estudio de Henry Rama con pioglitazona, cómo baja la concentración de triglicéridos en el VLDL, y esto se explica en blanco por mayor catabolismo del VLDL, en gran parte determinado, como ven en color blanco, la parte inferior, porque disminuye la concentración de ApoC3, y al disminuir la concentración de ApoC3 aumenta la actividad lipoproteinipasa. Entonces la pioglitazona aumenta el clearance de VLDL, lo cual explica su efecto lipídico. En este consenso recientemente publicado en Metabolics, vemos claramente el manejo de hipertrigliceridemia en pacientes que están en meta con su LDL, pero los triglicéridos están elevados, lógicamente sugieren solamente el icosapentanoato de etilo. En la parte inferior, fíjense distintos hipolipemiantes con los porcentajes de reducción de triglicéridos. Interesante que acá también agrega la pioglitazona, si bien es un antidiabético, pero tiene un efecto hipolipemiante interesante. Bien, ahora, ¿cuáles son las perspectivas terapéuticas? Recordemos la ApoC3, porque la ApoC3 actúa sobre la secreción, la ApoC3 inhibe la lipoproteinipasa y también bloquea la recaptación de remanentes a nivel hepático. Entonces, si yo inhibo la ApoC3, voy a disminuir de esa forma la secreción y voy a mejorar lo que es el catabolismo. Este estudio con volanesorsen, que es un oligonucleótido antisentido que frena la secreción en el núcleo de la ApoC3, vemos cómo disminuye la grasa hepática. Y en este estudio en diabéticos tipo 2 con hipertrigliceridemia moderada, cómo baja la ApoC3, disminuye triglicéridos y aumenta el HDL, y lo interesante que al bajar también la inflamación, el volanesorsen aumenta la insulinosensibilidad medido por clamp euglucémico hiperinsulinémico. Perspectivas terapéuticas con olazarsen, que es otro oligonucleótido, el estudio Bridge con hipertrigliceridemia moderada y el Essence, que está en curso.
El estudio Bridge, fíjense en hipertrigliceridemia moderada, como baja 51%. Lo interesante es que acá también baja ApoB en el estudio Bridge con olazarsen a 50 y 80 miligramos. El plozasiran, que en realidad es un inhibidor de la pequeña molécula de interferencia de la ApoC3, en el MUIR2, en hiperlipidemia mixta, vemos también hay una reducción significativa, sobre todo con 25 y 50 miligramos de triglicéridos y también reducción de ApoB. ¿Qué pasa con la angiopoietina 3? Si repasamos la acción de la angiopoietina 3, aparentemente, y esto es en discusión, participaría también en la secreción de ApoB. La angiopoietina 3 bloquea la lipoproteinipasa y aparentemente también bloquea la recaptación hepática a través de receptores hepáticos del LDL y también bloquea la lipasa endotelial. Entonces, si yo doy un anti-angiopoietina 3, voy a bajar la secreción de VLDL y voy a mejorar el catabolismo. Entonces, el estudio EXA con evinacumab, que es un anticuerpo monoclonal en pacientes con hipertrigliceridemia moderada, fíjense cómo baja 88% los triglicéridos. El zodasiran, que es un inhibidor de pequeña molécula de interferencia de angiopoietina 3 en hiperlipidemia mixta. Acá vemos los parámetros lipídicos, también descenso de ApoB, y la dosis entre 50 y 100 serían probablemente las más eficaces. Ojo con la glucemia, que aparentemente es un bemol de esta nueva droga. ¿Qué pasa con el growth factor 21? El growth factor 21 es una hormona que aparentemente activa la lipoproteinipasa, activa la recaptación de remanentes a nivel hepático y disminuye la secreción de VLDL. Entonces, en este estudio, en hígado graso, con un agonista del growth factor 21, que es el pegozafermin, fíjense cómo se resuelve el NASH y disminuye la fibrosis. En este estudio, en pacientes con triglicéridos por encima de 5, como en dosis crecientes disminuye triglicéridos, aumenta el HDL, disminuye la ApoC3 y disminuye el contenido de grasa hepática. Entonces, podemos concluir que en hipertrigliceridemia moderada, para el fenotipo de riesgo cardiovascular, hasta ahora el único demostrado es el icosa pentanoato de etilo. En pacientes en 500 a 1000 de triglicéridos, ya pensando probablemente en hígado graso, aunque podemos tener pacientes también en hígado graso entre 150 y 500. Podemos pensar en los fibratos porque bajan la inflamación y fibrosis y el pegozafermin. Y ya pacientes con triglicéridos más elevados, pensando más en pancreatitis, estos inhibidores de ApoC3, aunque algunos estudios muestran que estos inhibidores de ApoC3 en hipertrigliceridemia moderada también tendrían algo de efecto. Muchas gracias por su atención. Bueno, Dios. Gracias, Juan Patricio. Excelente, Llegué a excelente las 9, repaso. Walter. Walter, llegué a las Increíble, 9. increíble, increíble. Traté. Tenemos Sí. preguntas, Mati o Maribé, preguntas de la Sí, gente por sí, el chat. hay un par de preguntas. Yo voy a hacer una, voy a aprovechar que están los dos y los voy a aprovechar ambos. En el estudio Reduce, ¿el placebo tuvo algo que ver o no? Sí. Hay una controversia con respecto al placebo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes si esto tiene Sí, algo de relevancia a la hora de evaluarlo? sí, sí, muy interesante tu pregunta y es cierto, el placebo tenía un componente más inflamatorio, el placebo de Reduce, que el placebo del Strength, pero estudios posteriores también con la forma concentrada del EPA han mostrado que tiene, digamos, un efecto antiinflamatorio importante. Ahora es cierto que una crítica fundamental del estudio, el placebo, pero hay otros subanálisis y otros estudios también con omega 3 concentrado que siguen mostrando un efecto antiinflamatorio, o sea que no es solamente una cuestión de lo que llamamos un delta estadístico, un delta inflamatorio entre la rama placebo y la rama activa, ¿no? Pero bueno, eh, Perfecto. es, yo creo que sí, igual teniendo un efecto antiinflamatorio más que hipolipemiante. Lo que sí reflota el Reduce It, a diferencia del Strength, es la reducción de ApoB. Porque aparentemente esta mezcla de DHA y EPA que tiene el Strength es como que el DHA contrabalancea el efecto más antiinflamatorio y hipolipemiante del EPA. Entonces no es tan marcado ese efecto, sobre todo sobre la ApoB. Perdón, Ariel, no sé si querías un comentario. Eh, sí, el tema del reducir del placebo, sí, es un tema hasta bueno,
FDA en el medio, con todo un lío, por el aceite mineral, que no es por definición un placebo, porque un placebo es inerte, pero sí, después se hicieron estudios en los cuales la reducción atribuida al omega 3, el beneficio, si bien se podía llegar a atenuar por este efecto del placebo, igual había un beneficio atribuible a la droga más allá de lo explicado por el placebo de aceite mineral. Lo que sí es llamativo es que, como decía Juan, cuando hablamos de omega 3, tenemos que hoy, no podemos decir, bueno, omega 3, porque omega 3 vos tenés muchos omega 3, pero sobre todo tenés el ALA y tenés los de cadena larga, que son el EPA y el DHA. Y hoy por hoy, desde el punto de vista de los trials, vos, donde tenés evidencia es EPA a altas dosis en pacientes de alto riesgo cardiovascular add-on estatinas. Por eso cuando uno dice, bueno, después puede haber beneficios de suplementación de omega 3 en otras cosas que no sean beneficios de eventos cardiovasculares isquémicos, pero ya es meterte en otro tema. Y si bien hay cierta controversia, siempre remarcaría esto: gente que toma dosis muy altas de omega 3, capaz sin una indicación, sin un beneficio claro, tener en cuenta que predispone, y esto se vio en todos los estudios, en una forma dosis dependiente, si bien la magnitud del riesgo es baja, estadísticamente significativa con relación a la fibrilación auricular. Bueno, y Ariel, de hay, perdón, enganchamos, Mati, no, enganchamos la pregunta justo que está, porque sí, Cecilia exacto. Baeza pregunta justamente eso, si se sabe cuál es el mecanismo por el cual los omega 3 incrementan el riesgo de fibrilación auricular. Mira, vos lees de omega 3 que uno se mete en omega 3 y es meterte en una... la verdad que hay mucho, mucho, mucho publicado desde hace muchos años. Y vos lees de omega 3 y es más bien un estabilizante de la excitabilidad de membranas. De hecho, se estudió como antiarrítmico y hay estudios como antiarrítmico. Ahora, ¿cómo puede ser que con esos efectos biológicos tan demostrados, al menos en estudios preclínicos, y con mecanismos biológicos plausibles y demostrados, tenga un efecto de incrementar el riesgo de fibrilación auricular? Hasta donde yo sé, los estudios que leí sobre el tema no les queda claro. No sé si, Patricio, vos tenés alguna data sobre eso. Después uno No, puede no, especular sobre lo sí, sí, diferencial que puede ser el EPA, el DHA, pero se vio con todas las formas de omega 3 y en forma dosis dependiente. Tanto en el Strength como en el Reducit, como hay un metaanálisis publicado hace poquito sobre eso. Así que sí, yo no tengo esa respuesta hoy. Ariel, hay una yo pregunta, tampoco. un par de ¿Vos preguntas y tampoco, Juan? comentarios. No, no. Una pregunta que es acerca de Florencia, la pregunta. La consulta es sobre intervenciones no farmacológicas y estatinas. ¿Cuánto tiempo esperamos para rechequear resultados? ¿Cuánto debo esperar con una intervención no farmacológica más estatinas en triglicéridos? No, y bueno, eso es el típico caso de la decisión médico-paciente y lo que vos puedas negociar, y también va a depender de los niveles basales y del riesgo del paciente, porque acá vos no tenés un objetivo fijo tallado en piedra, sino que vos lo vas a acomodar al riesgo cardiovascular del paciente, que implican otros factores de riesgo, implican también el seguimiento que vos tenés de esa persona y cuánto responde, porque vos tenés una variabilidad genética muy grande ante los cambios del estilo de vida también. Vos tenés muchos polimorfismos, por eso vos ves gente que come igual, dos personas que comen más o menos igual y uno tiene los triglicéridos altos y otro no. Es decir, pues, ¿cómo puede ser si hacen más o menos lo mismo? Incluso viven en la misma casa. Es típica que la mujer y el marido dicen, no, comemos lo mismo con mi señora y ella tiene, yo tengo el colesterol alto y ella no. Bueno, obviamente que no deben comer exactamente lo mismo, pero también tiene mucho que ver con lo poligénico. Entonces, la verdad que se espera más o menos lo que se trata de negociar. Lo que si vos vas a leer documentos te van a decir entre 3 y 6 meses, pero la realidad es que en la práctica vos lo vas a ir viendo eso, ¿sí?
qué sé yo, si yo tengo un paciente, sobre todo si hablamos de, digamos, de unas lipoproteínas aterogénicas altas, sean que carguen lipoproteínas ricas en triglicéridos o LDL o las dos, lo que tenemos que ver es el riesgo cardiovascular global, los valores en términos absolutos y también la adherencia del paciente. También la adherencia del paciente. Yo a veces tengo casos de gente que arranca y como que lo volvés a ver y no arrancó porque pasó tal cosa, después no arrancó tal cosa y bueno, decís, mira, vamos a seguir probando, pero en el medio tengamos ese paragüitas. Y a veces yo eso lo uso como una motivación, porque vos decís, mira, le empezamos la medicación, pero por ahí, sobre todo en gente joven, eh, por ahí vos la podés suspender más adelante, porque puede ser, hablando de casos que se puede hacer eso, obviamente. Una respuesta muy cortita de cualquiera de los dos, pues estamos muy pasados de tiempo, acerca del estudio Evaporate, que fue contemporáneo del Strange, y del uso de licosa pento que tenemos en el mercado actual, que es de un laboratorio que no sé si lo puedo nombrar, pero bueno, es el único que hay. Sí, el único que hay. No, eso muestra un poco, va en correlación y hay otros estudios también, no solo el Evaporate, que muestra un poco el efecto antiinflamatorio. Yo creo que realmente esta forma concentrada del EPA toca realmente el riesgo residual. Si bien su efecto hipolipemiante sobre triglicéridos es moderado, probablemente más a predominio antiinflamatorio, pero bueno, sabemos que proteína C reactiva, triglicéridos forman parte del riesgo residual. Y yo creo que en este caso, bueno, probablemente por reducción de ApoB y efecto antiinflamatorio en la reducción de placa. Así que el tema es que, bueno, la dosis es siempre hasta ahora, ¿no? Es 4 gramos. Entonces son 2 gramos cada 12 horas. Ese es un tema por ahí de la herencia que, bueno, pero hasta ahora lo que está demostrado es esa dosis, por lo menos para ¿Querés reducir comentar, eventos. Ariel, querés comentar algo rapidito del estudio, del Direct, y ya cerramos? Ah, bueno, sí, porque lo puse en el chat, Sí, porque sí. no quería tomar más tiempo, pero acá decían que el Direct, que es un estudio del Reino Unido, logró reducir los triglicéridos solo con dieta. Y en realidad el Direct fue una intervención muy hipocalórica, con sustitución, con reemplazos de alimentos líquidos, una formulación líquida. eh, Durante unos 2 años se hizo y es la prueba de concepto más exitosa que tenemos a día de la fecha, de que se trata cuando vos reducís la lipotoxicidad y reducís la adiposidad visceral y la infiltración grasa en hígado, en páncreas, en músculo esquelético y mejorás la insulina resistente, el adipocito recupera la sensibilidad a la insulina y el páncreas se depleta de grasa que lo infiltra en ciertos pacientes que no tienen tanto tiempo de evolución, en el direct creo que era menos de 6 o 7 años, podés alcanzar la remisión de diabetes. Remisión de diabetes es normoglucemia y sin drogas. Sin drogas, sin ninguna droga, sin metformina tampoco. Y eso está expresado en el consenso de la ADA del 2021, creo, que hoy tenemos que hablar de que es posible la remisión de diabetes. Porque cuando yo la estudié era, listo, soy diabético, y esas personas se aclara que siguen teniendo diabetes, no es que se curan, remisión no es cura, pero están en remisión y en tanto mantengan esos hábitos. Es muy les recomiendo mucho ver el Direct, es súper interesante y tiene muchos subestudios que son espectaculares. Bueno, gente, me Bien, parece que ya estamos muy pasados de hora. Excelente las dos exposiciones y agradecemos mucho la participación de todos. Así que gracias. si no queda nada más, nos vemos el próximo Ateneo. Y va a estar disponible esto para todos en la página.